va? En esta primera clase vamos a ver de qué se trata el derecho. Las fuentes del derecho, la relación jurídica y la doctrina, ¿sí? Vamos a tratar el derecho positivo, entre otros conceptos. Bueno, vamos a empezar. La relación jurídica es el vínculo que tenemos entre dos o más personas que comparten un bien o interés. Esto es lo más importante desde el punto de vista del derecho subjetivo. Esto se clasifica en 4 tipos, ¿sí? Tenemos el derecho de obligaciones, el real, el derecho de familia y el sucesorio, entre otros, ¿sí? Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a entrar en el concepto de derecho, ¿sí? ¿Qué es el derecho? Bueno, en realidad hay muchas definiciones de qué es el derecho. En particular, los invito a que cada uno pueda mandarme por mail una definición de derecho que le llame la atención, de cualquier lado y fuente que haya consultado. Y vamos a compartir y comparar un poco lo que me vaya llegando con ustedes en relación a qué es el derecho. En general, no necesariamente tiene que estar sujeto a lo que es jurídicamente hablando. Bueno, vamos con uno que yo elegí. El concepto es el siguiente. Es el ordenamiento social justo, es el conjunto de normas jurídicas que rige la conducta de los habitantes. Su fin es el bien común y la justicia. Vamos a poner un poquito más puntillosos en la palabra derecho. Y se entiende como un conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conforme a la justicia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se espera de vos un tipo de conducta que socialmente se haya llegado a un acuerdo y que con elementos jurídicos se hayan validado. Espero que se haya entendido el concepto. Según Kelsen, el derecho solo se debe entender en el derecho positivo, es decir, es el conjunto de normas dictadas por el soberano. El derecho es tal por el solo hecho de haber sido sancionado por el legislador y está respaldado por las fuerzas públicas, no importa que se adecue o no a la moral vigente en esa sociedad. Mejor si ello ocurre, pero si no es así, es lo mismo. De alguna manera, lo que nos está diciendo este autor es que cuando sale una norma, independientemente de la moral de esa comunidad, se implementa de igual forma para todos los ciudadanos. Bueno, entonces, la norma debe atacarse, ¿sí? Porque tiene una fuerza, ¿sí?, que se impone. Tenemos el derecho natural y el derecho objetivo. El natural es inmutable y universal. Es revelado al hombre mediante el razonamiento. El concepto central del derecho natural sería que hay derechos que el hombre posee como tal, como criatura de Dios, de los cuales no puede ser privado por un legislador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera está relacionado con el concepto inherente a la concepción de hombre, ¿no? Como sujeto social. Bueno, entonces tenemos el derecho natural, ¿sí?, que no puede ser privado por un legislador, y vamos a el derecho objetivo, ¿sí? Es la norma formulada de acuerdo a la expresión lógica de una norma jurídica. Y se entiende que está dentro del derecho positivo de una nación. ¿Ok? Bueno, hay artículos que refieren a esto. No se los voy a pedir, pero en otro momento, cuando les mande los apuntes, vamos a ver algunos artículos como para que sepan de dónde salen estas cosas. El derecho subjetivo es la facultad de exigir a otro una determinada conducta, ¿sí?
Entonces, estamos hablando de alguna manera del derecho subjetivo. El que arbitrariamente se entrometiese en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho que no fuera un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades si antes no hubiera cesado y a pagar una indemnización. Esto es un ejemplo de lo que podríamos tomar como derecho subjetivo. Vamos ahora a la parte de las categorías. ¿Sí? El derecho subjetivo como facultad de exigir a otra persona el pago de una obligación, por ejemplo, sería el derecho a cobrar una deuda. El derecho subjetivo como poder de formación jurídica se trata de facultades latentes que pueden o no ser ejercidas. Una vez ejercido ese derecho, se exigen, por ejemplo, el de vender, donar, etc. Los derechos personalísimos o de personalidad, vamos a mejor decirle derechos de la personalidad, es, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, y son irrenunciables e imprescriptibles, ¿sí? A estos derechos no se los puede dejar de lado y nunca tienen un tiempo determinado, salvo que esté asociado a la propia vida de la persona, ¿sí? Siempre lo vas a tener por ser un ser humano, ¿sí? Y un ciudadano de derechos. Son reconocidos, ¿sí? Bueno. Derechos subjetivos de carácter público son los que el hombre tiene en su cualidad de ciudadano. Por ejemplo, el derecho a votar, el elegir cargos, ¿sí? En ese derecho a votar. Vos, cuando votás, elegís un presidente, depende el tipo de votación que realices. Esto es solamente un ejemplo. Vamos con la naturaleza jurídica de los derechos subjetivos. Sería un poder atribuido a una voluntad por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si el titular de los derechos carece de voluntad, la ley le atribuye el poder a la voluntad del representante legal. ¿Quién sería el representante legal? Bueno, a través de lo que se llama un poder que se hace ante un escribano, por ejemplo, se le da a un abogado, en este caso, la facultad de representación de otro sujeto. Esto sería un ejemplo de lo que es un representante legal. Bueno, sigamos. Los objetos inmateriales susceptibles de valor, igualmente las cosas, se llaman bienes. Entonces, repitamos. ¿Qué son los bienes? Son los objetos inmateriales susceptibles de valor. ¿Qué quiere decir? Aquello que nosotros le damos un valor se determina como bienes, ¿sí? El conjunto de bienes de una persona constituye un patrimonio, ¿sí? Tenemos también lo que se considera extrapatrimoniales. ¿Cuál sería su connotación más importante? Son aquellos que no tienen un valor económico, ¿sí? Por ejemplo, los derechos humanos, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poco a lo que sería el desarrollo histórico en cuanto a las fuentes, ¿sí? Del derecho. Y también vamos a explicar un poquito cuáles son las relaciones jurídicas o a qué se le atribuye una relación jurídica. ¿Qué quiere decir esto de relación jurídica? Bueno, la relación jurídica es un vínculo entre dos o más personas que comparten un bien o interés. Esto es lo más importante desde el punto de vista del derecho subjetivo, ¿sí? Y después se clasifican, hay clasificaciones, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver un poquito el tema histórico, que alude a los antecedentes propios o extranjeros que se han podido servir de base a un determinado orden jurídico. Es así que se afirma que las fuentes de nuestro Código Civil han sido del derecho romano, la legislación española, etc.
Tenemos una parte filosófica, ¿sí? Que significa la esencia suprema de la idea del derecho, ¿sí? En el preámbulo de nuestra Constitución habla de la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una idea relacionada con el cristianismo, de alguna manera. Y como ustedes saben, nosotros somos un país católico. Y tenemos también la parte técnica, que finalmente es la expresión de fuentes del derecho y se aplican las normas o preceptos del derecho positivo del cual nacen derechos y las obligaciones para las personas, ¿sí? Bueno, enunciamos ahora las fuentes del derecho. Las fuentes clásicas, ¿sí?, del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Bueno, ley te suena, ¿sí? Es algo que uno comúnmente le suele decir a todo aquello que nos llega y que de alguna forma nos ordena, ¿sí? Independientemente de que uno pueda decir que fue por decreto. Entonces, a veces uno no entiende la distinción entre decreto y una ley, ¿sí? Pero lo importante es que nos acercamos al concepto y a la idea de lo que es la ley. La costumbre. Bueno, la costumbre es también una manera de ordenar una sociedad y es que todos se ponen de acuerdo de que esa costumbre va a ser fuente de nuestro derecho, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué a los abogados se le dice doctores? ¿Sí? Es un derecho de costumbre. Antiguamente se lo llamaba así y a lo largo de los tiempos, hasta el día de hoy, a un abogado en Argentina se le dice doctor, igual que un médico, doctor o un contador. Y de alguna manera, por el derecho de costumbre, lo tienen hoy permitido. E independientemente de que luego, con el paso de los años, se crea lo que se llama un doctorado, que es una carrera de posgrado, por ejemplo. Bueno, tenemos, lo que se llama jurisprudencia. ¿Qué es esto, la jurisprudencia? No, son sentencias, ¿sí? Fallos, ¿sí? Que los jueces, de alguna manera, tratan un tema muy importante y que uno tiene, ¿sí?, un respaldo jurídico para luego el abogado, ¿sí?, lo pueda volcar en un escrito y poder presentarlo ante la justicia para defender a su cliente, ¿sí? Entonces, para eso suele consultar a este conjunto de sentencias, ¿sí?, que de alguna manera son el nutriente de esos escritos para darle fuerza de ley y de alguna manera influir y poder ser escuchado ante los estrados, ante los jueces de la justicia. Bueno, ¿y la doctrina? ¿Qué es la doctrina? Bueno, la doctrina son todos aquellos autores, ¿sí?, que tienen conocimiento jurídico, que escriben sobre el derecho y que también le dan fuerza para que el instrumento que uno presenta como abogado ante la justicia tenga un valor jurídico muy importante y que se llegue a una mejor conclusión, a una mejor sentencia, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Actualmente se reconoce también el valor de los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, los principios generales de derecho. Uno de los principios generales del derecho es la equidad, por ejemplo. Bueno, las clasificaciones las clasificaciones de las fuentes. Tenemos fuentes formales y fuentes no formales. Las fuentes formales son la ley, la costumbre y lo que es llamado tradición o autoridad, que son la jurisprudencia y la doctrina, ¿sí? Fuentes no formales, cuando la fuente formal no le dan al juez la solución del caso, debe acudir a las no formales.